¿Qué te gusta mirar en las noticias? Me gusta mirar los deportes. A mí, la sección de noticias internacionales. La verdad, no me gustan los noticieros. Dan noticias muy tristes. Yo prefiero ver la escuela sabática like. Bueno, la verdad es que los noticieros y los diarios están plagados de malas noticias. ¿Por qué? Porque cuentan todo lo que pasa en el mundo y lamentablemente en el mundo abundan las malas noticias. Pero espera, así como un diario es lanzado por el chico de la bicicleta o es llevado a casa en la boca de tu mejor amigo, hoy Jesús toca a la puerta para entregarnos un diario repleto de buenas noticias, la Biblia, a la que Pedro un día llamó la palabra del Evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Esta palabra viene del griego euangelion, que significa buenas noticias. Me gustan las buenas noticias. Perfecto. Y la Biblia está llena de buenas noticias. Cuando el pecado entró al mundo por el engaño de la serpiente, Dios dio la buena noticia de que un día vendría el Mesías, el Hijo de Dios, a causarle una herida mortal a esa serpiente. Y lo hizo cuando Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados en su primera venida. Jesús resumió esa buena noticia en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra buena noticia es que Cristo hoy intercede en el santuario celestial ante el Padre, propiciando la salvación de aquellos que creen en su nombre y le aceptan como su Salvador personal. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Otra gran noticia es que, de acuerdo a su promesa, pronto vendrá por segunda vez a darles vida eterna a los que aman su venida. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hay más buenas noticias, y es que en esa vida eterna enjugará Dios toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué buenas noticias! Sí, pero una cosa es conocer el Evangelio, que, como ya hemos dicho, son buenas noticias, y otra cosa es vivirlo. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿cómo vivir el Evangelio en un mundo lleno de malas noticias? En primer lugar, con amor. La base del Evangelio es el amor. Nosotros tenemos la tendencia a amar a quienes nos aman, pero cuando Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo, usó la palabra griega cosmos, que abarca a toda la humanidad y al planeta como una unidad creada y organizada. Eso significa que el amor de Dios no es selectivo como el nuestro. Él ama al japonés, al africano, al ladrón, la prostituta, al que te da la mano y al que te ha herido o traicionado. Un día, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto, sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto, colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come. Pedro respondió: No, Señor, de ninguna manera. Porque la Biblia no nos permite comer carne de estos animales, y Pedro jamás había comido nada común o inmundo. Dios le dijo que lo que él limpió no lo llamara común. Esto ocurrió 3 veces, y luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Pero Pedro no entendió el significado de la visión. ¿Se refería a Dios a que literalmente podía incluir esos animales en su alimentación? Veamos. Tan pronto terminó la visión, Dios, a través de 3 hombres, le encomendó la misión a Pedro de llevarle el Evangelio a un centurión romano, de esas personas a las que Pedro no quería mucho, puesto que los judíos no gustaban de los gentiles. Al llegar a la casa del centurión, que se llamaba Cornelio, éste le relató a Pedro cómo un ángel se le apareció y le dijo que enviara a llamarle. Fue allí que Pedro entendió la visión del manto.
no se trataba de cambios en las normas de alimentación. Se trataba de que Pedro entendiera que el evangelio que predicaba era para todos, incluyendo a los gentiles. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que para vivir el evangelio necesitamos amar y servir a todos. En lugar de discutir sobre a quién estamos obligados a servir, simplemente vayamos y sirvamos. En segundo lugar, con compasión. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. A Jesús le dolía la condición de la humanidad después del pecado. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, lloró. Cuando estuvo frente a Jerusalén, lloró. Cuando en el templo expresó que quiso juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos, lloró. Por lo tanto, está bien que percibamos el dolor, el malestar y la tragedia del mundo y de las vidas que nos rodean. Tendríamos que ser robot para no sentir el sufrimiento de la vida aquí. Y esa compasión nos debe llevar a la acción como lo hizo Jesús. Pero cuidado, eso no significa que seamos salvos por las obras. Analicemos este pasaje de Pablo en Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero más adelante dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cómo conciliamos esas dos declaraciones? La salvación es por gracia. No somos salvos por las obras, sino para las obras, o como la tía Elena escribió. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Así que para vivir el evangelio debemos tener compasión y actuar en favor de los necesitados. Y la tercera manera de hacerlo es con justicia. En Apocalipsis 14, 6 y 7, el Señor habla de la proclamación del Evangelio eterno en el tiempo del fin y menciona 3 elementos en favor de la justicia. El juicio. ¡Silencio en la sala! ¡Vamos a dictar sentencia! Muchas veces cuando escuchamos la palabra juicio tenemos sensaciones negativas porque pensamos en un juez severo con una larga toga negra y un martillo en la mano. Pero la verdad es que el juicio de Dios es una buena noticia para sus hijos, porque Jesús, nuestro abogado, ya pagó nuestra culpa, y porque el bien triunfará y la injusticia llegará a su fin. La adoración. Recordemos que no se trata solo de cantar y orar, que en Isaías 58 Dios declaró explícitamente que la adoración que Él más desea son actos de bondad y el cuidado de los pobres y necesitados. Un plato de comida para ti. ¡Oh, gracias! Y la creación, que es un recordatorio constante de que todos somos creados a su imagen y amados por Él, que todos tenemos valor ante sus ojos y que nadie debe ser explotado ni oprimido por la ganancia injusta ni la codicia de los demás. Así que, aún en el último mensaje de Dios al mundo, vemos su preocupación por que sus hijos vivan el Evangelio con justicia. No podemos evitar que el mundo sea una fábrica de malas noticias, pero sí podemos presentarle al mundo las buenas noticias que están consignadas en la palabra de Dios, el Evangelio eterno. Y más aún, si vivimos el Evangelio, nosotros mismos seremos una buena noticia por donde quiera que vayamos. Más allá del servicio que prestemos a los necesitados, hay un mensaje de esperanza para los afligidos, pues verán en nosotros el rostro de un Dios de amor, compasión y justicia que puede tener implicaciones eternas. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias.
Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Servir a los Necesitados. Recuerda que cada vez que compartes el link de este video en tus redes sociales, estás apoyando nuestro ministerio y que también nos apoyas al suscribirte e invitar a otros a hacerlo. Pero el apoyo más valioso es que oren por nosotros. Recuerden que juntos podemos crecer más.